Hoy en plenas Navidades y en plenas fiestas tenemos este escándalo. El Partido Popular lleva un año diciendo abandono, no les atendieron. En las conversaciones entre Feijóo y Mazón se dicen cosas como esta. Tenemos todo lo que necesitamos. Un año entero diciendo que han sido abandonados. El mensaje dice, tenemos todo lo que necesitamos. La UME diciendo que se ha hablado con Pedro Sánchez, que se ha hablado con Margarita Robles, que se ha hablado con Marlaska. Un año entero denunciando el abandono. Pero en la noche de la Dana, presidente y presidente del Partido Popular y Generalitat Valenciana están diciendo que tienen todo lo que necesitan y que han hablado con todos los miembros del gobierno. En fin, este es el escándalo en plenas Navidades. Porque Núñez Feijóo ha entregado no los mensajes que cruza con Mazón, sino los mensajes que Mazón le envía a él. Y solo eso. No ha entregado las conversaciones. Ha entregado los mensajes de Mazón a Feijóo. 1. 2. Los entrega el 24 en Nochebuena. La jueza se los había reclamado. Estaban preparados en un acta notarial desde el 22. Pero se mandan en Nochebuena, no sea que alguien vaya a enterarse de lo que hay. Y 3, y este es el escándalo, los mensajes desmontan la línea política del Partido Popular durante todo un año. Se ha dicho, no teníamos lo que necesitábamos. El mensaje de Mazón dice, todo lo que queremos lo tenemos, incluida la UME. Se ha dicho, nadie nos cogió el teléfono. Los mensajes de Mazón muestran que ha hablado con Pedro Sánchez, que ha hablado con Grande Marlaska, que ha hablado con Margarita Robles. Es mentira todo lo que se ha sostenido durante un año. Vamos a leer los detalles, pero lo que se ha entregado es el fin de un cuento de Navidad. Es mentira todo lo que se ha contado durante un año. El día de Nochebuena, el 24 de diciembre, aprovechando el poquito eco informativo que hay en esas horas en que el país está sobre todo cruzándose mensajes de felicitación, preparando las comidas, las cenas de Nochebuena y de Navidad, cuando el Partido Popular remitió a la jueza de Catarroja aquello que la jueza de Catarroja había pedido, que eran las conversaciones entre Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón el día de la Dana, el funesto 29 de octubre del año pasado. Miguel Ángel Campos, buenos días de nuevo. Hola, buenos días, José Luis. Hemos sabido que esos mensajes el PP los llevó a un acta notarial, por tanto, para hacérselos llegar a la jueza 2 días antes, pero que esperaron Campos al 24, aprovechando el menor pulso informativo de este país, para remitírselos a la magistrada. Eso es. El notario de Madrid, Ignacio Pazares, levanta acta de la visualización de los mensajes en el teléfono de Feijóo el 22 de diciembre. El líder nacional del PP tardará 2 días, hasta el 24, día de la Nochebuena, en poner esa misma acta notarial a disposición de la jueza de Catarroja. Al día siguiente, Navidad, no hay periódicos en papel. Lo que aporta Feijóo en esa acta, a la que ha accedido la SER, son una docena de WhatsApps de Mazón entre las 20:08 y las 23:29, y dice que hubo una única llamada telefónica efectuada por el presidente valenciano que no atendió Feijóo por encontrarse en un acto institucional. Una docena de WhatsApps durante 3 horas y una llamada no atendida sobre la Dana, cuando el líder nacional del PP había asegurado que Mazón le había mantenido puntualmente informado sobre la catástrofe. Feijóo no pone a disposición de la jueza sus propios mensajes de WhatsApp, solo los del presidente valenciano. Dice que la voluntad de comunicación entre ambos partió del propio Feijóo, que envió un primer mensaje a Mazón a las 19:59 del 29 de octubre, más de una hora llevaba al Hortasud bajo el fango. Por tanto, el PP solo remite a la jueza los mensajes de Mazón a Feijóo, y ahí hemos leído eso del un puto desastre va a ser esto, pero sí que le escribió Mazón a Feijóo, pero le escribió Campos más cosas, por ejemplo, un mensaje en el que le admite que a esa hora de la noche, ya eran, creo que son más allá de las 11 de la noche, tenían todo lo que necesitaban. Sí, Mazón cuenta a Feijóo a las 23:24 que a través de la delegación del gobierno tenían lo que necesitaban en la comunidad que ahora mismo es la UME, literal. También añade que había podido hablar con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con la ministra María Jesús Montero y los ministerios de Defensa e Interior para que mantuvieran en prealerta a posibles efectivos adicionales para su despliegue al día siguiente. De los mensajes de Mazón esa noche se entiende que está recibiendo ayuda del gobierno central cuando responde más o menos sí, para añadir a continuación
situación, pero han montado un gabinete de crisis que no vale para nada. Desprecia Mazón. Los WhatsApps revelan que Mazón era consciente de la gravedad al menos a las 20:09, casi 20 minutos antes de que llegara al CECOPI, cuando transmite a Feijóo que la situación se está jodiendo cada minuto y que esa única llamada entre ambos, la llamada perdida de Mazón a Feijóo entre las 9:15 y las 21:44 de la noche, se produjo porque el presidente valenciano pretendía la ayuda del líder nacional del PP para obtener el teléfono del presidente de Telefónica. Era clave hablar con la compañía a fin de restaurar las comunicaciones cuanto antes, que se habían caído de forma masiva en el área afectada. Finalmente, Mazón consiguió el móvil del presidente de Telefónica por otra vía. A las 23:25, Mazón le dice a Feijóo que no lo han hecho público aún, pero ya están apareciendo muertos en Utiel y van a aparecer bastantes más. Un puto desastre va a ser esto, Presi. Van a ser decenas seguro, concluye el presidente valenciano. Precisamente sobre los muertos, José Luis, Mazón dijo en el Congreso que no supieron de la existencia de muertos hasta la madrugada del 30 de octubre. Pero los WhatsApps revelan que a las 23:25 ya sabía de varios muertos por la Dana y que iban a ser decenas. De hecho, la consellera responsable, Salomé Pradas, informó de al menos un fallecimiento en Utiel al jefe de gabinete de Mazón 7 horas antes, mientras estaba en el Ventorro. Y una cosa más, los WhatsApps entre Mazón y Feijóo revelan también que en ningún momento discuten sobre la conveniencia de elevar el nivel de alerta a emergencia nacional para que el gobierno central asumiera el control de la crisis. El entorno de Feijóo deslizó días después que había aconsejado a Mazón que diera ese paso para traspasar la responsabilidad de la acción de la emergencia a Sánchez. Al menos esa noche José Luis no lo hizo. Eso fue muy comentado. Estas dos cosas que ahora está apuntando Campos fueron muy comentadas. Uno, el hecho de que Feijóo pidiera, luego lo llegó a pedir él en público, pidiera que se elevara el nivel de emergencia y, por tanto, la Generalitat Valenciana quedaba relegada de la gestión de la emergencia, que es un paso que la Generalitat no pidió y que el gobierno no llegó a dar. Sin embargo, no consta que hubiera ese mensaje, por lo que ahora nos está contando Campos. Bien, es verdad que el PP solo ha publicado una parte de las conversaciones, las de Mazón con Feijóo. No sabemos qué dijo Feijóo a Mazón. Y la otra parte es esto que también comenta Miguel Ángel. Cuando compareció en el Congreso, efectivamente, Mazón dijo que no se enteraron hasta la madrugada de la existencia de muertos. Y, sin embargo, todas estas informaciones de última hora apuntan en el sentido contrario. Será muy interesante esperar a ver, cuando acabe la instrucción, el documento que elabore el auto con el que finalice su investigación la jueza de Catarroja y todas las piezas tomen ya su posición. Campos, gracias. A ti, buenos días. Solo una cuestión más, portavoz. Feijóo ha entregado a la jueza de la Dana los mensajes que recibió de Mazón el día de la tragedia. ¿Usted qué cree que aclaran estos mensajes que ha entregado Feijóo a la jueza? Mire, yo me pongo en la piel de una víctima de la Dana y no puedo llegar a imaginar el dolor que sienten con estos mensajes que hemos conocido, ¿no? El dolor, primero por la forma y por el fondo, ¿no? Ya sabíamos que en los momentos previos de la tragedia el señor Mazón estaba otra cosa, pero cuando ya había gente que estaba perdiendo la vida, un mensaje, me ahorro la palabra de desastre, Presi, ni en el fondo ni en la forma. Primero ese dolor por la manera de expresarse, ¿no? Me pregunto si el señor Feijóo no da a conocer sus mensajes de respuesta porque tienen ese mismo tono. Y en segundo lugar, el dolor también por la mentira, ¿no? El señor Feijóo lleva un año mintiendo. Así es que ya solamente por eso debería dimitir. Vamos a ver, porque tendrá ocasión de comparecer ante la jueza de la Dana, el señor Feijóo, donde no tendrá más remedio que contar la verdad. Mensajes que envió Feijóo a Mazón, solo las respuestas de Mazón a Feijóo, pero sí que en una de ellas dice: tenemos lo que necesitamos del gobierno central, que es la unidad militar de emergencias. ¿Qué le parece a usted que ya en la noche de la tragedia Mazón dijese esto a Feijóo y días después dijesen que ustedes no estaban colaborando? Bueno, pues lo que se acredita es lo que venimos denunciando, que el señor Feijóo ha faltado a la verdad y que lo único que le obsesiona al señor Feijóo, que venía a ser el que iba a hacer política para adultos y política de la moderación, es el erosionar y hacer daño al gobierno de España.
llevándose por delante el dolor de las víctimas en este caso o cualquier otra cuestión, ¿no? En otros de los momentos. Es la única obsesión, no tiene un proyecto de país. Lo único que le preocupa al señor Feijóo es hacer daño al gobierno de España sin tener, el deber que tendría que tener, que es el hacer una oposición responsable, que es lo que necesita este país. Días sobre el hecho de enviar a la jueza el día de Nochebuena. Una parte de la conversación opinó la presidenta de una de las asociaciones de víctimas, es Rosa Álvarez. El maltrato hacia las familias de las víctimas no tiene tregua ni el día de Nochebuena. No había otro día para entregar esos mensajes parciales, porque solamente van en una dirección, va a lo que Carlos Mazón le mandó a Feijóo y no los WhatsApp completos. Buscaban, creemos, que no tuviera esa resonancia mediática. Por tanto, les es indiferente el daño que nos pueden causar a las familias en una fecha ya tan dolorosa de por sí para todas nosotras. Empiezo, Elisa, contigo a partir precisamente de este testimonio de quien dice, de todos los días que tiene el año, precisamente el 24 de diciembre. Bueno, yo creo que lo habéis explicado muy bien, ¿no? Esto es un tema de puro cálculo del partido sobre cuál es el día mejor para que esto, que no beneficia obviamente al PP, se sepa lo menos posible, ¿no? Y por supuesto la consideración por las víctimas es lo de menos, pero en fin, esto lleva siendo así desde el día 1, con lo cual tampoco me sorprende. Lo que yo que sí quería poner un poco de manifiesto es lo que ya sabemos, ¿no? Las continuas mentiras de Mazón, que ya se han ido poniendo de relieve a lo largo de toda la instrucción, y también el hecho que me parece interesante de cómo se intenta ganar de nuevo el famoso relato, ¿no?, entre comillas, político, diciendo que que en realidad pues que no se sabía o que era responsabilidad del gobierno. Claro, todo esto es lo que se va un poco desmontando después de pasado más de un año, ¿no? Pero quizá lo más triste es un poco esa sensación de que todo es cálculo político y que no hay de verdad una no solo ya que fue una gestión catastrófica y tremenda, sino que ni siquiera hay una voluntad de, lo hemos dicho varias veces aquí, a mí es que me indigna mucho, y eso que no soy de Valencia, de pedir perdón por todo lo mal que se hizo, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que al final... Valencia, no hace falta ser de Valencia, aquí, pero me imagino que ahí es más sensible, pero es que es una sensación de decir, no solo lo han hecho ustedes fatal, ha sido un desastre, ha muerto un montón de gente, sino que no son capaces de reconocer que lo hicieron mal, a pesar de encima de que tienes una instrucción sobre la marcha. A mí eso me produce mucha tristeza y también eso alimenta, y vuelvo a llevar un poco lo que decíamos antes, a esa desconfianza radical sobre la capacidad de la clase política, en este caso del PP, y sobre la confianza en las instituciones, ¿no?, en algo tan esencial como es el derecho a la vida y, por supuesto, a toda la seguridad que eso implica. Entonces, la gente no se puede sorprender de que al final haya muchas personas que digan esto no funciona, porque es que realmente si algo se demostró el día de la Dana es que aquello no funcionó. Y no solo eso, es que no se es capaz de reconocerlo, que ya es una cosa de decir, pero vamos a ver, ¿no? Y eso, la verdad es que a mí me produce bastante tristeza y bastante inquietud, porque en el fondo es como, insisto, esto alimenta mucho los populismos y los extremismos, no nos engañemos, ¿no? Berna. Sí, como cada día, pasado más de un año, y como dice Elisa, nos dan nuevas razones, pero cada día se empeñan en darnos nuevas razones para seguir sufriendo las víctimas, las personas que empatizamos con ellas, por supuesto, y cómo el cálculo político se impone a cualquier búsqueda de verdad, ¿no? Fijaos que ya ha caído Mazón y, sin embargo, aún se le concedió la presencia en una comisión del Parlamento por la que redondeaba su sueldo, una comisión que no tenía funcionamiento desde hacía años. Es decir, cada día, hoy esto, ¿no? Cada día siguen dando razones para el coraje que podemos sentir todos los que lo único que aspiramos es a la verdad. O sea, la han negado desde el primer minuto, la han dosificado cuando no han tenido más remedio, han ido versionando las distintas versiones, valga la redundancia, de aquella comida, de cuando lo supo, de cuando no. Fijaos cómo Feijóo fue el que pidió que aquello debía saltar al nivel de emergencia 1 para que lo asumiera el gobierno. Bueno, pues ahí vemos cómo en esos WhatsApps que ha relatado Miguel Ángel Campos, el Mazón da por suficiente los recursos de los que dispone y da por ofrecidos nuevos recursos del gobierno por parte de Interior, Defensa, etcétera. Entonces,
el nivel de la infamia se mantiene más de un año después. ¿Y qué podemos esperar? Pues más de lo mismo por parte de ellos. Yo creo que nunca han reconocido verdaderamente la verdad, nunca han tenido muestras de querer conceder la verdad a la población, y eso es lo peor que puede hacer un cargo público. Fracasó en su día y fracasa el poder público cada día por parte de la Generalitat Valenciana, en este caso por parte del Partido Popular, a la hora de reconocer la verdad y reconocer la ineptitud general que se produjo aquel día tan terrible. Sigue faltando lo fundamental. Lo fundamental es saber qué hizo el presidente, el responsable de la primera autoridad de las valencianas y los valencianos, mientras morían los ciudadanos que morían en la Horta Sud, en la comarca de la Horta Sud, después de un baile de versiones que ha sido, en fin, descorazonador, especialmente para las víctimas, como expresaba Rosa Álvarez. Subirats. No, yo creo que lo has dicho muy bien ahora. O sea, en el fondo, cada día que pasa, lo que detectamos son primero los errores, digamos, cometidos por parte del Partido Popular a la hora de asumir la situación y lo mal que lo gestionaron, y por lo tanto, digamos, que Mazón, que estemos hablando ahora de Mazón aún como diputado de las Corts Valencianas, es increíble, ¿no? Con lo que vamos sabiendo. Por lo tanto, uno lo que debería esperar es que en la primera semana después de la Dana hubiera habido ya una asunción de responsabilidades. Todo lo que ha pasado después es un intento de rebajar, digamos, el nivel de culpabilidad de Mazón sobre las horas en las que no sabemos qué pasó. Es decir, en el fondo, hoy lo que sabemos de los mensajes entre Feijóo y Mazón, lo que ponen de relieve son las mentiras, una vez más, de Mazón. Este es el tema clave. Es decir, nos ha ido mintiendo sistemáticamente desde aquel momento. Y por lo tanto, digamos, lo que resulta espeluznante desde el punto de vista de la credibilidad del sistema y de las convicciones democráticas de todos es que el señor Mazón, repito, siga siendo diputado de las Corts y además se le premie con la presidencia de una comisión de reforma del reglamento que no se reúne desde hace años, ¿no? Esto resulta, digamos, absolutamente increíble, ¿no? Y lo que va a pasar, con lo que decías tú mismo, cuando se sepa, digamos, el sumario de la jueza, pues las piezas van a colocarse, ¿no? Y ya imaginamos, digamos, cuál es el resultado final, que no puede ser más que este, ¿no? Demostrar, digamos, la persistente y sistemática mentira por parte